A pesar del conflicto que tiene Morena con el INE, la semana pasada Reforma publicó una encuesta sobre la confianza que tienen los ciudadanos en esa institución. Para comentar este tema le doy la bienvenida a Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central de Inteligencia Política y cofundador de Oráculos. ¿Cómo estás, Juan Ricardo? Román, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Como bien mencionas, el día de hoy el Reforma publica una encuesta de cara a las elecciones en donde evalúan distintas instituciones. En primer lugar, el INE. ¿Confía o no confía en el INE? El 68% dice que sí, el 27% dice que no. Es una aprobación, te diría, muy alta. ¿Y por qué? Pues porque el INE históricamente te diría que ha dado resultados confiables, ¿no? Sí. En segundo lugar, el presidente. Ahora, 58%. no siempre según algunos, no siempre según Bueno, algunos, pero déjame enseñarte. Confirmo, ¿no? Hay quien tiene otros datos, pero no, déjame enseñarte nomás una gráfica, Juan Ricardo, de INEGI, que más o menos coincide con esta, fíjate. Aquí lo que dice es que, por ejemplo, el INE es la tercera institución en la que confían más los ciudadanos, solo rebasada por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, ¿no? 59.6% de los encuestados tienen mucha o algo de confianza en el INE. Entonces, claramente, pues es muy parecido, bueno, menos que la encuesta de Reforma, pero bueno, más o menos es consistente. ¿Por qué crees que es esa confianza, Juan Ricardo? Pues Incluso por encima del presidente, ¿eh? Sí, porque el INE ha sido una institución que ha dado los resultados, y tan ha dado resultados que pues en el 2018 pues el presidente Morena tuvieron unos resultados históricos y el INE fue pues el árbitro en avalar que se dieran a cabo las elecciones con limpieza y sin ningún tipo de contratiempo. Entonces yo pensaría que en ese sentido el INE es una institución que se ha forjado ya bastante tiempo, en donde los resultados que han dado han sido muy buenos y los números reflejan esto. Ese es otro dato muy importante. Es importante resaltar que el INE y los números de aprobación que tienen abonan mucho a la democracia del país, porque eso quiere decir que los ciudadanos piensan que la institución que es el árbitro, los encargados de cuidar de que las elecciones se lleven con limpiezas, de que no se cometa ningún tipo de fraude, pues hasta hoy no hay quejas, digamos, del INE que puedas decir, híjoles, se fue por aquí o por acá. Entonces el INE sí goza de una credibilidad importante, que creo que ¿quién es el gran ganador con esto? El país. México es el gran ganador. A medida que el INE tenga estos niveles de aprobación, salimos ganando los votantes y los ciudadanos. Juan, habría que ver qué efectos tiene en la población, en la opinión pública. Me imagino que no se puede medir el discurso que hay hoy en contra del INE, porque hay mucha crítica, especialmente a ciertos consejeros, pero pues el INE como institución está siendo afectado por este discurso desde el presidente hasta Morena. Me imagino que esto no aparece todavía en ninguna encuesta, ¿no? Sí, no. Y lo que es muy importante, sin importar quién esté dentro del INE, bueno, hasta hoy, sin importar quién esté dentro del INE, el INE ha dado buenos resultados. Entonces eso habla de su fortaleza como institución, que esto es lo que Sí. se busca en una democracia, que las instituciones sean fuertes sin importar quiénes sean los consejeros en este caso. Exacto. Oye, Juan, bueno, otro dato interesante de la encuesta de Reforma que mencionábamos hace un momento es sobre las opiniones del presidente en asuntos electorales. Y aquí, según la encuesta, 52% creen que no debería hablar sobre temas electorales, pero un 43%, nada despreciable, dice que tiene derecho a opinar. ¿Cómo ves esto, Juan Ricardo? Pues el presidente ha dicho que no se va a meter en muchísimas ocasiones y que no va a hablar del tema, y pues, ¿qué vemos? Que el presidente, como muchas veces, pues se desdice de lo que ya dijo. Entonces, pues
el presidente, al asumir estas posturas de que no se va a meter, pues en las mañaneras, la verdad, la postura que tiene es absolutamente otra, y sí opina del tema y sí se mete al tema. Entonces, pues aquí la opinión está dividida entre si puede haber o no puede haber, si el presidente puede o no puede hacer pues señalamientos respecto a las elecciones. Y yo pensaría que lo más sano es que el presidente se dedique a gobernar, pues porque él ya ganó la elección del 2018 y sí. Entonces ahorita él tiene un interés, obviamente, claro, en que su partido gane, pero pues él no puede estar, o él no debería de estar opinando respecto de los temas electorales. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho. Te cambio el tema. El Financiero publicó la semana pasada una encuesta sobre la aprobación que tiene actualmente Claudia Sheinbaum entre los capitalinos. Y es muy alta, ¿eh? Muy alta. Sí. ¿Cómo ves esto? Pues digo, los datos, si estamos analizando estos datos, pues nos tenemos que basar en estos datos. Estos son excelentes noticias para el gobierno de la Ciudad de México y para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque el 71% de los de la gente que vive en la Ciudad de México la aprueba. ¿Esto qué quiere decir? Que aprueban su gestión, que aprueban sus políticas públicas y que aprueban la manera en la que se ha comportado y los resultados que ha dado pues en este periodo de tiempo que lleva gobernando. Es importante, es un dato que es altísimo, es bastante más alto que la aprobación que trae el presidente. Entonces, pues estas son muy buenas noticias para Claudia Sheinbaum, y pues el gobierno sí debería de estar, el gobierno de la Ciudad de México debería de estar contento. 71% la aprueba, 26% la desaprueba. Creo que su manejo de la pandemia pues la ha ayudado en este sentido. Sí. Y ahora pues, y sobre todo el tema de la vacunación, en la Ciudad de México ha sido eficiente. Hay muchos. Aunque déjame, te pongo pausa ahí, Juan Ricardo. Fíjate qué interesante esto. El coronavirus ya no es la principal preocupación de la ciudadanía. Pasó del 50% a ser ahora el 20%, y ya volvió a ser el tema de la inseguridad. Entonces, de cara a esto, ¿no crees que esta popularidad de Claudia Sheinbaum se puede ver afectada ahora que el tema vuelva a ser la inseguridad y ya no el COVID? Porque decías, sí, manejó muy bien el tema de la pandemia, pero el tema de la inseguridad pues no lo ha manejado tan bien, y nadie lo ha manejado bien, y es muy difícil manejarlo bien porque está fuera de control. Sí. Mira, aquí yo diría, mi hipótesis es la siguiente: bajan estos números respecto de la pandemia de 39 a 20%. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía ya empieza a ver avances, ¿no? Entonces eso dice, bueno, pues ya no me preocupa porque ya se empieza a arreglar el problema. Ya ven, digamos, luz al final del túnel, que eso es muy importante. Y en cambio el tema de la inseguridad, pues sí, la verdad que es algo que afecta diariamente a los capitalinos, y que es algo que está vigente. Y mejorar el tema de la inseguridad, yo te diría que es un reto bastante más difícil que el tema de la pandemia, sí, porque es un tema que pues arrastra históricamente en este país. Entonces yo te diría así que cualquier político que logre resolver o medianamente resolver el tema de seguridad en la ciudad, pues va a tener muy buenos resultados. Eso creo que es importante resaltar. Ahora, un dato interesante, Juan Ricardo, es que la popularidad de Claudia Sheinbaum está más alta que la del presidente. Es interesante ver esto, porque Claudia Sheinbaum tiene un 71% y López Obrador tiene 55%. Mucho más alta, y los números de desaprobación también pues son bastante más altos para López Obrador que para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Claudia Sheinbaum ha hecho, yo diría que ha hecho un trabajo pues bueno, y los números son lo que reflejan. Esto es un activo para el presidente, desde luego. ¿Por qué? Pues porque si tiene posicionada a la jefa de gobierno con estos datos y con estos números de aprobación, pues lo único que hacen es abonar al trabajo que está tratando de hacer el gobierno federal. Muchas gracias, Juan Ricardo, como siempre, por esta actualización. Buenas noches, Hernán. Recuerden que aquí en